noches, sean todas y todos bienvenidos a el debate del COMO. El debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones, en el que le pediremos a los dos candidatos nos den el cómo van a enfrentar los principales problemas que encara el país en este momento. Buenas noches, este debate es una producción del Instituto de Formación y Estudio en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones y de CINAR Costa Rica Medios, quienes además contaron con el apoyo de Flaxo y de la Fundación Konrad Adenauer. Llegamos a ustedes a través de las plataformas de CINAR Costa Rica Medios o bien a través del Facebook Live del Tribunal Supremo de Elecciones. Les saludamos Sergio Araya y Evelyn Villarreal. Hace 2 meses la ciudadanía habló en las urnas y escogió 2 candidatos que disputarán la presidencia de la República exactamente dentro de 8 días. Esperamos que este día a usted no le dé igual. La elección más importante está en las manos de cada uno de ustedes. El Tribunal Supremo de Elecciones se compromete a entregarle información de primera mano para que su voto el próximo 1 de abril sea un voto inteligente, un voto informado. Tenemos 2 ventanas abiertas para que participen con su opinión durante este debate en el Facebook del Tribunal Supremo de Elecciones y también en el Twitter con el hashtag Debate del Cómo. Los candidatos ya conocen las reglas del debate del cómo. A continuación las vamos a repasar para que usted también las tenga muy claras. Reglas del debate. La participación de los candidatos iniciará según la ubicación en la papeleta y seguirá un orden alterno. Los candidatos han conocido de antemano la estructura y reglas de este debate. No se permitirá durante el debate la intervención de terceros, el uso de teléfonos, tablets, computadoras o documentos de apoyo. Se realizarán 2 bloques con preguntas sobre los retos que enfrenta el país y los candidatos tendrán 2 minutos para responder. Algunas de estas preguntas serán realizadas por las personas conductoras y otras por la ciudadanía. En el tercer bloque, los candidatos tendrán un espacio abierto para debatir entre ellos sobre los temas que propongan. Ahora que conocimos las reglas, vamos a conocer a los 2 candidatos que debatirán esta noche. Y para eso, por favor, presten atención a las cápsulas que hemos preparado. Presentamos a los 2 candidatos a la presidencia de la República según el orden de la papeleta electoral. El señor Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz es el candidato a la presidencia de la República por el partido Restauración Nacional. Periodista de la Universidad de Costa Rica, fue diputado en la República por el partido Restauración Nacional en el periodo 2014-2018. El señor Carlos Andrés Alvarado Quesada es el candidato a la presidencia de la República por el partido Acción Ciudadana. Periodista y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y máster en Estudios para el Desarrollo por la Universidad de Sussex en Inglaterra. Fue presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, y ministro de Trabajo y Seguridad Social. Muy buenas noches al Tribunal Supremo de Elecciones, don Fabricio, don Carlos. Bienvenidos a este debate del cómo. En este primer bloque vamos a abordar algunos temas de naturaleza económica, de los que más preocupan a la ciudadanía costarricense. En esta oportunidad, ustedes van a disponer de un máximo de 2 minutos para dar respuesta a las siguientes consultas. Vamos a empezar con uno de los temas que es quizás el más acuciante en materia económica, que es el déficit fiscal. Vamos a empezar con don Fabricio en esta ronda de preguntas. A usted en el último debate realizado por el Tribunal Supremo de Elecciones, se le consultó cuáles eran sus propuestas para solucionar el déficit fiscal y vamos a ver qué fue lo que contestó en esa oportunidad. Nuestras propuestas están planteadas en el plan de gobierno que, como les mencioné, ustedes pueden encontrar en www.fabricioalvarado.com.
Acá tenemos un espacio muy reducido, pero está claro que en esa área tenemos la conciencia porque hemos estado también desde la Asamblea Legislativa trabajando y discutiendo algunos proyectos que tienen que ver con tratar de resolver esta problemática. Lo cierto del caso es que no se puede hablar solamente de nuevos impuestos y de golpear el bolsillo de los costarricenses si antes no hay una política clara por parte del gobierno de turno de reducir el gasto público, algo que lamentablemente no se ha hecho y hemos visto cómo desde instituciones del Estado se han gastado millones de colones en viajes, millones de colones en consultoría, muchos millones de colones en fiestas, en parrandas que no le han dejado absolutamente nada al país. Eso es lo primero que vamos a entrar a recortar en definitiva. Parte también del problema que se debe resolver es el tema de la recaudación fiscal, que tiene que implementarse la factura digital y los superávits redirigirlos al pago de deuda pública, entre muchas otras cosas también, por supuesto. Muy bien, don Fabricio, vamos a pedirle que a continuación, hasta un máximo de 2 minutos, ¿puede usted profundizar en lo que planteó en aquel momento? Recapitulo, usted dijo que reduciría el gasto público, que promovería una mayor recaudación, citó el ejemplo de la factura digital, además que redireccionaría superávits de instituciones públicas para afectar o para pagar parte de la deuda pública. Le agregaría yo que en este momento existe ya en la corriente legislativa en trámite la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que de alguna forma incorpora elementos de impuestos que, por ejemplo, usted en su anterior intervención señalaba, dejaría únicamente como acción a posteriori si siempre se daba por satisfecho estas primeras acciones. Entonces, en un máximo de 2 minutos, don Fabricio, ¿cómo usted va a hacer operativas estas líneas que planteó en ese primer debate? ¿Y cuál es su posición con respecto a este proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, especialmente considerando que es muy probable que el segundo debate, si no es que los dos, van a ser aprobados ya en la próxima legislatura, donde usted sería el presidente ya de la República? Bien, muchísimas gracias. En efecto, yo he hablado de la importancia de dar buenas señales desde el Poder Ejecutivo en relación al tema del gasto público para tener la autoridad moral para venir a hablar de impuestos a la ciudadanía. El tema de los gastos, pues pasa también, y debo agregar aquí otro más que no mencioné en aquella instancia, pero que está también en nuestro plan de gobierno, que tiene que ver con el congelamiento de plazas en el sector público, que pues estoy hablando de personas que van a pensionarse en los próximos 4 años y que generaría también una reducción importante también en el gasto. Viajes, consultorías, redireccionamiento de los superávit al pago de deuda pública, todo esto son acciones que básicamente dependen de voluntad política, dependen de que el gobierno de la República tome determinaciones y tome decisiones, por ejemplo, para no hacer viajes innecesarios y para no pagar millones de colones en consultorías innecesarias también. Pero déjeme agregarle otra cosa más y que tiene que ver con la reactivación de la economía. Si generamos empleo, la persona que no tiene trabajo hoy y tenga trabajo será una persona que va a pagar impuestos, será una persona también que va a cotizar en la seguridad social y será una persona que también salga de la pobreza. Si queremos atacar este problema tenemos que generar empleo y para eso hemos tenido acercamientos muy importantes en esta segunda ronda, sobre todo con un sector productivo que realmente es el único que le puede generar empleo a este país. Solamente a través de la empresa privada podremos generar empleo y para ello tendremos entonces que generar las condiciones de competitividad, infraestructura, precio de la electricidad, capacitación de las personas, tramitología. Ese tipo de cosas tienen que mejorar en Costa Rica para que haya mayor competitividad y podamos generar empleo tanto en el gran área metropolitana como en las provincias costeras donde se da la mayoría del problema de desempleo. Así que la reactivación de la economía es parte también de la solución al problema y déjeme agregarle también el gobierno digital que representaría un 2% del Producto Interno Bruto y el ataque también a la informalidad. Gracias. Don Carlos, de la misma forma, a usted se le consultó sobre sus propuestas para disminuir el déficit fiscal y vamos a recordar qué fue lo que dijo en esa ocasión. El déficit fiscal es el principal riesgo que enfrenta Costa Rica en el mediano y corto plazo, inclusive. Y el próximo gobierno, si no lo atiende de manera urgente, será un gobierno que afrontará una crisis y todo el país la afrontará. Y aquí se han dicho cosas interesantes, pero no se ha dicho nada que lo resuelva de manera real. La primera acción que tomaré como presidente electo, ni siquiera tomando posición, es llamar a una concertación entre el sector empresarial, el sector laboral, los partidos que tengan representación legislativa, porque esto debemos resolverlo. Se requiere una reforma fiscal progresiva, todos tenemos que pagar impuestos y si esperamos ser un país desarrollado, pagar impuestos como país desarrollado.
Pero no hay confianza en eso. ¿Por qué? Porque la gente no confía que sus impuestos van a ser utilizados de manera eficiente. Por eso en ese diálogo necesitamos una reforma del servicio civil, quitar tramitología, presupuestos por resultados. Una regla fiscal podría funcionar, pero es constitucional y no va a tener un resultado inmediato. Y la primera recaudación estará hasta el 2019 de estos nuevos impuestos. Don Carlos, mencionó usted concertación, mencionó pagar más impuestos todos los costarricenses, pero también le dio mucho énfasis a la confianza, a generar más confianza. Tiene hasta un máximo de 2 minutos. Cuéntenos cómo generar más confianza para que la gente pueda contribuir más. Muy buenas noches a don Fabricio y a quienes nos ven desde sus hogares. Creo que lo que se dijo en ese momento se repite ahora. Hay que ir de frente al principal problema que tenemos en el país. Yo he hablado de construir la confianza y esa confianza ya ha avanzado. De hecho, las propuestas concretas para solucionar el déficit fiscal están como parte del acuerdo de gobierno nacional que hemos hecho en materia de una regla fiscal que nos permita atenuar el crecimiento del gasto y así de manera paulatina reducir el impacto que está teniendo en el déficit. También tenemos que hablar claramente y como ha avanzado en el proyecto en la Asamblea Legislativa, necesitamos modificar el impuesto del valor agregado para tener mayor recaudación. Digo lo mismo que dije ahí. Todos tenemos que pagar impuestos, necesitamos avanzar en el impuesto de renta y la confianza mayoritariamente se ha perdido porque necesitamos ver el resultado de esos impuestos, verlos en las calles, verlo en la educación, verlo en los servicios públicos que dan los empleados públicos. Por eso también ahí hablábamos de una reforma al empleo público y al servicio civil. Sí, en efecto hay que hacer el recorte del gasto superfluo y lo hemos reconocido, lo ha dicho también don Fabricio, pero también él reconoce que ese no es el elemento que cambia las reglas del juego. Por eso hay que hablar del impuesto de valor agregado, por eso hay que hablar del impuesto de renta, por eso hay que hablar de materia de gasto y por eso hay que hablar de materia de eficiencia. Creo que también aquí lo que yo extrañé en aquella ecuación como ahora es hablar de esos elementos duros de las propuestas, esos elementos que hacen la diferenciación. Eso es lo que Costa Rica necesita para generar esa confianza. Si vamos a decir, vamos a trasladar déficit, hay que decir cuáles déficits son. Si vamos a decir congelar plazas, hay que decir en qué instituciones y en qué servicios hay que congelarlas. Hay que ir a esos detalles porque eso es lo que traslada la confianza. Los costarricenses tienen que saber por qué están votando. Bien, vamos con la siguiente pregunta de este bloque, es sobre desempleo. Dice la encuesta del CIEP del febrero de 2018. Que el desempleo es la principal preocupación que hoy enfrentan los costarricenses. Y las cifras parecen ilustrar que esa preocupación es totalmente válida. Una tasa del desempleo del 9,3%, que si bien bajó del 9,5 al 9,3, sigue siendo alta. Esto significa prácticamente 204,000 personas desempleadas, pero además con 819,000 en lo que llamamos el empleo informal, con subempleo y con grandes déficits en materia de empleo para mujeres, para personas jóvenes, para personas con discapacidad. ¿Cómo ustedes en su gobierno van a reducir el desempleo, pero lo van a lograr hacer de una manera sostenible y adicionalmente orientado a conseguir esto que en OIT llamamos el empleo decente? ¿Cómo lograr que esas fuentes de empleo que ustedes puedan contribuir a que se generen realmente sean empleo decente? Don Carlos, tiene usted hasta 2 minutos para desarrollar su respuesta. Esa es la principal problemática que a quienes nos ven aqueja hoy. Son miles de costarricenses los que están preocupados por el tema del desempleo. En Costa Rica tenemos un desempleo estructural. El 70% de las personas desempleadas tienen niveles de escolaridad menor de la secundaria y cerca del 70% son personas jóvenes. El desempleo en las personas con discapacidad más del 65%, el desempleo en las mujeres supera los 2 dígitos y en los jóvenes es de cerca del 23%. Es estructural, ¿por qué? Porque uno tiene que ver con educación. Necesitamos mantener a nuestros jóvenes en la educación, mejorar la calidad de la educación pública y eso es uno de los planes centrales en nuestro plan de gobierno y eso se llevará desde Casa Presidencial. 2, estrategias regionales, cantonales para generación de empleo. El empleo tenemos que generarlo en las comunidades, en los barrios, en los cantones. Y se genera de maneras distintas. No puede ser centralizado que se genere empleo porque seguirá
pasando, lo que pasa es que se acumula el 60% del empleo en el gran área metropolitana. Necesitamos generarlo de manera regional. Por eso, otra de las grandes iniciativas que se llevará desde Casa Presidencial serán iniciativas regionales para la generación de empleo, que tiene que ver con competitividad, generación de infraestructura, banda ancha, un INA enfocado a las necesidades de esos mercados, jalando a las personas que están en desempleo. También necesitamos hacer lo que en nuestro programa se llama un sistema nacional de empleo, que conecta las necesidades del mercado con aquellas personas que están buscando empleo. Mejores oportunidades de educación tanto en el MEP, en el INA, becas para transporte, horarios diferenciados, cuido para que la gente pueda estar ahí, oportunidades para el sector privado con educación e información dual para incorporar a personas a sus fuentes de trabajo y un sistema nacional de empleo. Esas son propuestas concretas para mejorar esa situación, también reactivando la economía. Es su turno, don Fabricio, hasta 2 minutos para que usted nos dé su respuesta. Muchísimas gracias. En efecto, bueno, lo mencioné en la respuesta anterior, la generación de empleo es una de nuestras prioridades también para atacar el déficit fiscal. La gente o la empresa privada, el sector productivo, quiere traer sus empresas a Costa Rica, quiere traerlas y llevarlas específicamente fuera del gran área metropolitana. El régimen de zona franca quiere también estar fuera del gran área metropolitana, pero tenemos que darle las condiciones. En la respuesta anterior mencioné para mayor competitividad, infraestructura, precio de la electricidad, mencioné también la tramitología y mencioné también la capacitación. Para traer las empresas a Costa Rica necesitamos generar la educación, desde el INA y desde las universidades, la capacitación para que estas personas puedan trabajar en esas labores del siglo XXI, capacitar a nuestros jóvenes en las universidades, a los estudiantes del INA, en esas labores que necesitan las empresas hoy por hoy. Actualmente, solo 25 de cada 100 graduados del INA encuentra trabajo en su especialidad. Como diputado presenté un proyecto de ley también para que las universidades informen a los estudiantes de primer ingreso cuáles son las carreras en las que hay trabajo y cuáles son las carreras en las que no hay trabajo. Eso es importantísimo porque si entonces capacitamos a nuestros estudiantes en esas carreras, en esos oficios en los que sí va a haber empleo, pues vamos a poder generar en efecto trabajo que se mantenga, trabajo decente y trabajo pues que se sostenga con el tiempo. En esa línea también debo agregar, y esto también lo hemos hablado desde la primera ronda, la capacitación para emprendedurismo, la capacitación, el acompañamiento también para la financiación a través de Banca para el Desarrollo con garantías fiduciarias desde Limas para que Banca para el Desarrollo no pida garantías imposibles de cumplir y también el acompañamiento de las autoridades de gobierno para que se den los encadenamientos productivos para que esos emprendimientos no fracasen a los 3 años como ocurre comúnmente en el 80% de los casos. Bien, continuamos con las preocupaciones de la ciudadanía y la siguiente pregunta está relacionada con el costo de la vida. Es una queja muy frecuente de residentes e incluso de no residentes en el país, lo caro que se ha vuelto comprar en Costa Rica, vivir en Costa Rica. Esto hace que le reste competitividad al país, pero también disminuye mucho el poder adquisitivo de las familias. Pese a que tenemos una inflación controlada desde hace varios años, este sigue siendo una de las preocupaciones fundamentales de los costarricenses, el costo de la vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo procuraría en su gobierno reducir o controlar este costo de la vida? Vamos a empezar con don Fabricio, en su turno. Bien, precisamente, y no es solamente una queja de quienes hoy vivimos en Costa Rica, sino también de quienes vienen al país. En efecto, de quienes vienen desde el extranjero. En efecto, también eso nos resta competitividad, es parte del problema que, pues, de alguna manera nos cierra las puertas o nos impide poder generar la atracción de más inversión extranjera. Nosotros, desde un gobierno de restauración nacional, vamos a trabajar fuertemente para que el precio de los diferentes bienes y servicios en Costa Rica pueda disminuir y esto tiene que ver, pasa por trabajar en el tema de un tipo de cambio, en efecto,
controlado, pero más un tipo de cambio real neutro que no afecte o que más bien no favorezca ni a uno ni a otro, ni a importadores ni a exportadores. También necesitamos trabajar mucho en el tema de seguridad alimentaria, en el sentido de pues, generar las condiciones para que nuestro país, no solamente lo que importe, sino lo que se produce acá, genere o se dé con menores costos posibles. Y esto pasa también por las mismas condiciones que hablé para la inversión extranjera, para lo que es la producción nacional. Infraestructura, una buena infraestructura pues reduce los costos definitivamente de la producción en el país. También los precios de la electricidad reducen los costos de la producción en el país. Y así esa serie de condiciones, la tramitología hoy por hoy también genera de alguna manera atrasos en lo que es la producción y eso también encarece los bienes y servicios. Necesitamos trabajar desde el Ministerio de Economía, necesitamos trabajar desde las diferentes instituciones relacionadas con este tema en conjunto, entrelazadas, para que generemos esas condiciones a favor, por ejemplo, del sector agropecuario que en este momento está siendo tan golpeado, infraestructura también y el uso de nuevas tecnologías para la agricultura también será parte de las soluciones que plantearemos para lo que es la producción nacional, que en este caso pues también de alguna manera permitirá reducir los costos de los diferentes bienes y servicios que hay en nuestro país. Don Carlos, sus 2 minutos sobre el costo de la vida. Primero, tenemos que mantener la inflación baja, como se ha mantenido. Eso protege el bolsillo de los costarricenses y mantener el sistema de flotación en tema del tipo de cambio. Es importante, la flotación en el sistema de tipo de cambio. En eso tengo que discrepar con el equipo económico de don Fabricio, particularmente con don Gerardo Corrales, que planteó una fuerte devaluación que haría más pobres a las personas pobres y enriquecería a las personas de mayor ingreso. Nosotros no estamos de acuerdo con esa política. También estamos de acuerdo con una política que tiene que regular la materia de usura en las tarjetas de crédito. Hoy muchos costarricenses están altamente endeudados por la materia de tarjeta de crédito y eso hay que avanzar a regularlo. Don Gerardo Corrales del equipo de don Fabricio no está de acuerdo con esa materia. Nosotros sí creemos, y tanto en nuestro plan como en medidas administrativas, creemos en avanzar en esa regulación. Me sorprende también, don Fabricio, que hable de la soberanía alimentaria. Yo estoy de acuerdo en que necesitamos mejorar nuestro sector agropecuario y protegerlo, pero avanzar con la adhesión a la Alianza del Pacífico sin más, como lo han propuesto su partido, destruye nuestro sector agropecuario. Va en contra de lo que usted mismo está planteando. Para proteger el bolsillo de los costarricenses también necesitamos mejorar la variable de empleo, empleos de mayor educación con mayor valor agregado. Costa Rica aspira a que la gente tenga más ingresos, tener mercados laborales de mayor valor agregado y más competitivos para que la gente pueda ganar mejor con empleos que incorporen tecnología, conocimiento, ciencia, la cuarta revolución industrial. Así generaremos en una economía relativamente pequeña, de cerca de 4,5 millones de habitantes, pero conectada al mundo, un nicho de alto valor agregado. Hoy Costa Rica, una parte de su economía está en ese nicho de alto valor agregado con buenos salarios, pero otra parte está fuera. Tenemos que incluir a toda la sociedad en esa sociedad del conocimiento, de buenos salarios y de valor agregado, y eso mejorará los ingresos de todos los costarricenses. Bien, entramos en el siguiente tema, es el de la corrupción. Como ustedes saben, es un tema debatido no solamente en campañas anteriores, sino particularmente en la que hoy todavía estamos en desarrollo. Pero hemos logrado algunos avances de acuerdo al índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Vemos cómo en este momento nos ubicamos en el puesto 38 de un total de 180 países, con una percepción de 59, donde 0 es tener un alto nivel de percepción de corrupción y 100 sería que no hay del todo corrupción. En el caso nuestro, reitero, estamos con una percepción de 59. El año pasado estábamos con una de 58 y en una posición 41, es decir, hemos logrado ascender. Sin embargo, hay mucho todavía por hacer en este tema. La corrupción, como ustedes bien saben, impacta en lo económico, impacta en lo político, impacta en lo social, en lo ético. En el gobierno que lideraría cualquiera de ustedes dos a partir del próximo 8 de mayo, ¿cómo van a enfrentar este flagelo? ¿Cómo lo van a lograr encarar y lo van a lograr de alguna forma confrontar de manera que se le genere a la ciudadanía costarricense mayor credibilidad en las instituciones democráticas? Don Carlos, 2 minutos para su respuesta.
Muchas gracias. Primero, hemos generado un grupo de lo que denominamos garantes éticos, en los cuales participa don Otón Solís, don José Manuel Arroyo, ex magistrado, don Rodrigo Alberto Carazo, ex defensor de los habitantes, doña Margarita Penón, ex primera dama, ahora don Rodolfo Méndez Mata, ex ministro. ¿Para qué? Para que garanticen el comportamiento ético del gobierno en su esfera alta. También hemos planteado una serie de reformas en la forma de elegir magistrados, diputados y juntas directivas para solventar errores que ha habido. En esta administración, esos puntos que se han señalado, en el caso particular del cemento, yo los he denunciado también, como lo hizo la fracción encabezada por don Otón Solís en la comisión que investigó este tema. Y señalamos a las personas que había que apartar, que eventualmente fueron apartados, aunque sí tarde, y también señalamos las cosas que debió haber hecho el Ejecutivo, que fue una profunda falta de autocrítica, y eso lo dijimos. También tenemos que avanzar con la digitalización de sistemas, la trazabilidad de procesos y con los materia de gobierno digital y transparente para poder simplificar. Esas simplificaciones conllevan mejoras en tramitología. En San Pablo de Heredia, haciendo visita casa a casa, una señora me dijo que para la patente de su local que tiene en el garaje, tuvo que llevar 2 meses de visitas a la municipalidad hasta que tuvo que pagar una coima para que le dieran el permiso, porque si no, no podía avanzar con su negocio. Igual mucho del sector exportador, por los retrasos de la burocracia en tener contenedores, tiene que avanzar en esa materia, desgraciadamente, porque la ineficiencia pública conduce a ese tipo de comportamientos. La eficiencia de lo público, la transparencia, tiene que llegarle también a los niveles de los ciudadanos que requieren de esos servicios y que no tengan que recurrir a esto para poder avanzar. Eso tiene que acabar. Es lo que planteamos para un gobierno nacional. También la presencia de personas de distintos partidos en el gabinete es garantía de que las cosas se hagan bien. Bien, muchas gracias, don Carlos. Es su turno, don Fabricio, hasta por un máximo de 2 minutos. En la línea de que, por supuesto, las cosas que se dicen aquí no confundan a los costarricenses, debo decirle, don Carlos, que el presidente de la República no va a ser Gerardo Corrales, el presidente de la República va a ser Fabricio Alvarado a partir del 8 de mayo. Lo que se diga en nuestros equipos económicos, hay pues distintos pensamientos que al final se han conformado en uno solo y se conformarán en uno solo en lo que será la política económica del gobierno de Restauración Nacional. Así que por ese lado esté tranquilo, no habrá devaluaciones fuertes en el dólar, no habrá más bien una política de defensa del consumidor con el tema de tarjetas de crédito, y ya lo hemos dicho en el tema de Alianza del Pacífico, entraremos en la negociación siempre cuidando y protegiendo a los agricultores y haciendo respetar los acuerdos en los tratados bilaterales que existen con los 4 países de Alianza del Pacífico. Los agricultores serán también prioridad en nuestro gobierno. Y bueno, hablemos de corrupción. 30% de los empleados públicos saben que hay algún acto de corrupción en sus instituciones, y por eso nosotros hemos dicho claramente que estableceremos desde Casa Presidencial, y lo dice nuestro plan de gobierno presentado a principios de la primera ronda, un equipo, una comisión especializada en recibir esas denuncias, investigarlas, y que sea el mismo Poder Ejecutivo el que tenga mano fuerte en esa materia, llevando los casos que sean necesarios al Ministerio Público. Eso no ha sucedido en este gobierno, no sucedió en el cementazo, no sucedió con los casos de los sobresueldos de ministros y viceministras, que fueron más bien hasta premiados luego de haber recibido estos sobresueldos y no haber dicho nada. Algunos de esos no han sido pagados todavía. También, por supuesto, gobierno digital. Un gobierno digital dará transparencia desde la misma Asamblea Legislativa. Yo también presenté un proyecto de ley para que las instituciones todas tengan que decir claramente en sus páginas web en qué se gasta el dinero de los costarricenses. Y también presenté otro proyecto de ley para que las investigaciones que se hacen en la Asamblea Legislativa, en las comisiones, no pasen al plenario, sino que sus dictámenes vayan directamente al Ministerio Público. Bien, muchas gracias, don Fabricio, por su respuesta. Vamos ahora a entrar a otra etapa de este bloque. Aquí nos interesa escuchar lo que usted, ciudadano costarricense, quiere plantearle aquí a los 2 señores el día de hoy. Vamos a escuchar en este momento y a ver preguntas formuladas por residentes en las 3 provincias costeras. Vamos a ver preguntas que fueron elaboradas desde el sentir y las preocupaciones de la ciudadanía. E igualmente, cada candidato tendrá 2 minutos para responderles. Vamos a escuchar y a ver en este momento la pregunta que les formula a ambos doña Jacqueline Cortés desde Limón. Adelante. Mi nombre es Jacqueline Cortés Carrillo, soy de la zona de Cahuita. Mi pregunta es cómo ustedes como candidatos van a apoyarnos a pequeños empresarios en el sector turismo.
ya que muchos turistas se quejan que Costa Rica es un país muy caro para viajar y ha disminuido en su visita a Costa Rica. Bien, don Fabricio, tiene usted el primer turno para responderle a doña Jacqueline Cortés y a través de ella a la población limonense. Jacqueline, en efecto, tenemos claridad de la problemática que existe en Limón. Debo agradecer a la población de Limón que contundentemente nos dio más del 42% de sus votos el 4 de febrero pasado y sé que aún mayor será ese porcentaje el próximo 1 de abril. En Limón hay varios proyectos importantes con la Cámara de Comercio, Industria y Turismo que nos ha presentado un proyecto maravilloso de desarrollo turístico, que es una ciudad turística precisamente frente a las playas camino a Cahuita. Estaremos apoyando decididamente ese proyecto desde el Poder Ejecutivo con los decretos que tengamos que impulsar y con las facilidades que tengamos que darle a esta Cámara para la construcción de este proyecto que generará inicialmente 1,000 empleos directos y 3,000 empleos indirectos. Pero por supuesto, he estado mencionando la importancia de la generación de empleo y de la atracción de inversión extranjera y eso es solamente mejorando las condiciones de competitividad. En el caso de Limón, necesitamos poner a caminar la Ruta 32 que en estos 4 años ha estado estancada a pesar de la aprobación que hicimos los diputados al principio de este cuatrienio. Necesitamos trabajar en ese tema en particular porque, pues por supuesto, una mejor infraestructura pues generará una mejor carretera, generará mayores condiciones de competitividad para las empresas turísticas que se establezcan allá. Incluso vamos a presentar un proyecto que ampliará ese trabajo, será la ampliación desde Río Frío hasta San José, que no se incluye en el proyecto actual. Pero por supuesto también eso indica, o desde nuestro plan de gobierno, como lo hemos dicho, implica también el impulso, la capacitación para emprendedores. Hay muchos emprendedores, hay muchas micro, pequeñas y medianas empresas turísticas que quieren establecerse allá y les daremos el acompañamiento, que incluye también, por supuesto, las facilidades en Banca para el Desarrollo para que tengan el financiamiento y el acompañamiento para los encadenamientos productivos, como dije anteriormente, para que sus emprendimientos no fracasen antes de tiempo. Muchas gracias, don Fabricio. Don Carlos, su turno. Jacqueline, muchísimas gracias por tu pregunta. ¿En qué tenemos que avanzar? Crédito disponible para las pymes, crédito barato para que puedan crecer y puedan mejorar sus inversiones, acompañamiento y capacitación en temas de turismo, en temas de finanzas, en temas de cómo ofrecer un mejor servicio turístico, por ejemplo, mejorando en temas de gastronomía, en la oferta cultural, que en el Caribe es de las más ricas que tenemos en Costa Rica, mejorando también la parte de infraestructura, mejorando el tema del aeropuerto en Limón para hacer más ágiles las llegadas, la terminal de cruceros para que aumente todavía más la visitación de cruceros, pero esté encadenada a las pequeñas empresas, llámese un paseo gastronómico, paseos turísticos, viajes a Cahuita, a Puerto Viejo, Talamanca, a Matina, a Guásimo, por ejemplo, para ver la vieja secadora de maíz, para hacer esas rutas, reactivar el tren de carga, pero que también tenga un pasaje turístico en esa opción de tren, mejorar la parte de la infraestructura, en efecto, con la Ruta 32, la cual ya tiene una luz verde para avanzar y en estos días inicia su gestión de avance. También defensa decidida del turismo. Cuando Costa Rica se desdice en materia de derechos humanos, hay que ver que el 10% de la población que visita Costa Rica es población gay, población de LGTBI, y cuando ven señales negativas no premian esos países, sino que no vienen. Y 10% de la visitación de Costa Rica es de esa población y eso hay que protegerlo porque impacta positivamente a nuestros pequeños emprendedores, principalmente en la zona de Limón. Me satisface también, don Fabricio, que usted desautorice a Gerardo Corrales, sí, porque esas propuestas son nefastas, pero le hago una sugerencia. Por eso hay que presentar un plan de gobierno escrito y sobre todo a una semana de las elecciones, porque así los costarricenses saben a qué atenerse y no tienen que dilucidar si es Gerardo Corrales o Fabricio Alvarado el verdadero vocero para esta campaña. Vamos ahora a la provincia de Punta Arenas. A la ciudadanía porteña no le da igual lo que pase este próximo 1 de abril. Vamos a escuchar la pregunta de don José. Buenas, mi nombre es José Argueas, vecino de Cocorocas de Chomes, de Punta Arenas. Mi pregunta es, ¿cómo van a hacer para desarrollar una fuente de empleo en una zona como la de nosotros, que solo dependemos de la pesca? Muy bien, don Carlos, 2 minutos para responder.
Muchísimas gracias y es una excelente pregunta. Uno, necesitamos mejorar las artes de pesca y eso es donando o generando encadenamientos o vía banca de créditos blandos para que esas artes de pesca permitan la sustentabilidad en el Golfo y permitan la extracción de buenas especies. Hay que mejorar esos mercados. Mucho del dinero que extraen nuestros pescadores lo dejan en el puerto cuando los intermediadores son los que se llevan ese dinero. Tenemos que hacer que llegue más de ese dinero a nuestros pescadores con también productos de mayor valor agregado. Hay muchos especímenes, por ejemplo, que tomados en puerto, congelados en vacío y exportados tienen un altísimo valor agregado, pero eso requiere técnica, capacitación y otras medidas. Necesitamos también generar otras alternativas como la navegación con fines turísticos, la capacitación en Punta Arenas y los litorales para que también otros jóvenes puedan o explotar mayores potencialidades en el mar o también entrar en otros sectores. En Punta Arenas hay que reactivar la zona franca, necesitamos mejorar también los servicios de INCOP para generar muchísimo más empleo. Las opciones de las licencias de atún para nacionales es una opción que podemos volver a investigar para generar una flota nacional en ese sentido, pero tendría que ver con una opción también crediticia en la materia. Tiene que ver mucho entonces con que de la mano del gobierno, también de la mano de las organizaciones ambientales y de los y las pescadoras, podamos hacer un uso sostenible de nuestros recursos marítimos para generar ingresos de valor agregado, tener adyacencias como el turismo, para tener mayores ingresos y hacer que eso genere relaciones ganar-ganar. Es un sector hoy que es deprimido, y yo lo reconozco en eso, pero tengo un absoluto compromiso, luego de haber trabajado 2 vedas mejorando la situación de pescadores, porque tengo un compromiso con Punta Arenas para mejorar esa situación. Don Fabricio, su respuesta a don José Arguedas, por favor. Saludos también a toda la provincia de Punta Arenas, a don José y a todos los que hoy nos están viendo desde allá, porque también en Punta Arenas tuvimos un triunfo contundente. Hay un proyecto de ampliación de la Sociedad Portuaria de Caldera, un proyecto que requiere ampliar la concesión y desde Restauración Nacional ya hemos dicho estar completamente dispuestos a entrar en esa negociación. Eso va a generar muchísimo empleo en materia de construcción de lo que son los cambios que se van a realizar en esa terminal portuaria. Pero también, por supuesto, tenemos que pensar en los pescadores. En efecto, los pescadores hoy están viviendo una situación bastante complicada en la que hay que tomar determinaciones. Por ejemplo, la Corte Internacional de la Haya ha dado una sentencia reciente que establece ya límites marítimos que nos permitirán empezar a discutir en la Asamblea Legislativa lo más pronto posible una ley de mares, una ley de pesca que genere las condiciones de todo tipo que traigan una mejor calidad de vida, porque son muchísimas las familias que en este momento dependen de esta actividad. Pero también tenemos que atraer nuevas empresas. En la misma línea de lo que he venido mencionando, tenemos que atraer empresas, tenemos que atraer zonas francas que vayan a Punta Arenas, turísticas, empresas turísticas. Hay varios, ya hablando de toda la provincia, hay varios puntos turísticos importantes, Jacó, Quepos, en la zona sur-sur también el ecoturismo. Todo eso hay que fortalecerlo de la mano con el INA, que el INA, dentro de las diferentes capacitaciones y oficios que da, incluya pues oficios relacionados directamente con el turismo. Tenemos que fortalecer eso, tenemos que generar las condiciones desde la educación para atraer las empresas y, por supuesto, igual, trabajar en el tema de infraestructura, tramitología, costos de la electricidad y el que mencionaba de educación para generar condiciones de competitividad que permitan que esas empresas se trasladen, no se queden en el gran área metropolitana, sino que se trasladen y se instalen fuera del gran área metropolitana, en este caso en Punta Arenas, donde estoy seguro que podremos generar muchísimo empleo en los próximos 4 años con esta práctica. Muchas gracias, don Fabricio. Ser responsable con Costa Rica es preguntar y pedir respuestas claras, rendir cuentas a las y los ciudadanos. En este caso, desde Guanacaste, don Anthony Dinarte les formula la siguiente pregunta a ambos. Corre video. Bueno, mi nombre es Anthony, soy de Santa Cruz. Quisiera hacer una pregunta, ¿cómo nos van a ayudar con las desastres naturales que se den en esta provincia? Muy bien, don Fabricio, esta vez le corresponde a usted hasta 2 minutos para responderle a don Anthony, que esencialmente lo que él pregunta es cómo van a enfrentar en un gobierno liderado por usted los desastres naturales y el tema de la sequía, un tema de gran envergadura.
Gracias, Anthony. Saludos a Guanacaste también, donde también Restauración Nacional el 4 de febrero ganó y ganará contundentemente el 1 de abril. Gracias por su apoyo, porque cuando los hemos visitado, pues en sus miradas hemos visto la esperanza de que por fin un gobierno se acuerde de ustedes. Anthony, amigos guanacastecos, Agua para Guanacaste es un proyecto en el que hay que avanzar, que no avanzó en este gobierno y que hay que avanzar con decisión, hay que avanzar con determinación, porque pues traerá desde la Guardia de Liberia hasta Nandayure con una solución concreta en esta materia, en un tema que los guanacastecos tienen años de estar sufriendo. Vamos a trabajar decididamente con ese tema. Y cuando hablamos de desastres naturales, por supuesto que tenemos que pensar en creación de infraestructura pensada para eso, pensada para una región que se ve constantemente golpeada por inundaciones. Hablemos de Filadelfia, hablemos de Santa Cruz, hablemos de Bebedero de Cañas, lugares donde hay inundaciones, donde el agua pues se mete hasta la cocina, daña las cosas de la gente y pues lamentablemente en ese sentido las personas después tienen que ver cómo hacen para recuperar sus cosas, para recuperar su vida, y eso es de todos los años y lamentablemente no se han tomado las determinaciones las determinaciones correctas para darle solución a las personas. Entonces, en materia de infraestructura, en materia de creación de vivienda, tiene que construirse casas que ya tengan de alguna manera la estructura creada y pensada para lugares donde lamentablemente se da inundaciones constantemente, pero por supuesto esto pasa también por un constante trabajo en coordinación con las municipalidades de dragado de los ríos, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, cuyos recursos tienen que llegar a la gente que realmente los necesita. Eso es una coordinación entre varias instituciones. Desde el gobierno haremos el trabajo necesario para coordinar con las municipalidades y con Comisión Nacional de Emergencia y con las instituciones que sea necesario para traer mejores soluciones en este tema a los guanacastecos. Muchas gracias, don Fabricio. Don Carlos, su turno, hasta un máximo de 2 minutos. Muchísimas gracias Anthony por tu consulta, y tenemos un compromiso profundo con Guanacaste para llevar adelante el proyecto Agua para Guanacaste, un proyecto que estuvo cerca de más de 20 años detenido y hoy está cerca de ser una realidad gracias al esfuerzo hecho en esta administración, don Fabricio. En eso creo que hay que ser claros. Fue en esta administración que se hizo un avance sustantivo para que el proyecto esté a punto y nos permita decir tanto a usted o a mí que será una realidad en la próxima administración, porque se avanzó como nunca se había avanzado en los últimos 20 años. Y ahí está el proyecto Río Piedras y está el proyecto que debe ser aprobado legislativamente y pronto esperamos eso sea una realidad. Tenemos que trabajar en la infraestructura hídrica. Guanacaste tiene agua, pero no tiene la infraestructura para llevarla a todas las partes en que se requiere, y eso requiere un gran trabajo de la sociedad civil, con las asadas, con el AIA, con los gobiernos locales y con las comunidades. No puede sentirse que se llega nada más para tomar agua, pero no dejar también desarrollo, escuelas, caminos, para quitar el polvo, para atacar la sequía que tanto afecta al sector ganadero, pero incluso también los efectos de la inundación. Esto tiene que ver porque nuestro modelo ya no puede ser solo de atención de emergencias. Tenemos que pasar a un modelo que reconoce el cambio climático como una realidad y pasa a un modelo de adaptación al cambio climático, y eso requiere ordenamiento urbano, mejores prácticas, una ganadería y una agricultura adaptada al cambio climático que además nos hace más competitivos y genera muchas menores emisiones. En el caso particular de la ganadería, por ejemplo, mejora de pastos que capturan más dióxido de carbono, pero también mejoran la alimentación de los animales. También trabajar con el sector ganadero en el tema de los pozos y el sector turístico para ordenar eso de una manera dialogada, pero garantizar el abastecimiento para la vida, para la producción del agua en Guanacaste. Muchas gracias, don Carlos, por su respuesta. De esta manera terminamos este bloque. Vamos ahora a un corte. En breves minutos regresaremos a el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones. Desde hace más de 60 años, Costa Rica vive sus procesos electorales con total tranquilidad. Porque aquí realizamos elecciones donde la ciudadanía es la protagonista. Una ciudadanía que ha sabido llevar sus procesos electorales en ambientes de paz, sin violencia y en libertad.
una cosecha de votos recogida por más de 80.000 ciudadanos. Somos más de 3 millones de electores con una tradición democrática de renombre mundial. El Tribunal Supremo de Elecciones está listo, solo falta usted. Tenemos la tarea de votar. Las personas que necesiten alguna ayuda pueden emitir su voto de diferentes formas, hacerlo públicamente ante los miembros de su mesa o pedir ayuda de una persona costarricense mayor de edad de su confianza. Además, cada junta receptora contará con lupa, plantilla braille, mampara móvil y otras asistencias para mayor facilidad. Este 1 de abril, que no le da igual, vote y ame a su país. Un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. El Tribunal Supremo de Elecciones facilita los siguientes medios para consultas o denuncias. Para saber su lugar de votación, envíe un mensaje de texto o llame al 1020 y digite su número de cédula tal como aparece en su documento de identidad. Para denuncias, llame gratuitamente al 800 elector. También puede descargar la aplicación Votante Informado CR para más información o ingrese a nuestro sitio web tse.go.cr. Este 1 de abril, que no le da igual, vote y ame a su país. Un voto. A mí no me da igual que usted no piense en nuestro futuro. A mí no me da igual que se rompan amistades por política. A mí no me da igual perder el respeto que nos caracteriza. No me da igual que dejemos la forma costarricense de resolver nuestras diferencias. No me da igual que unos pocos elijan por mí. A mí no me da igual, porque a todos nos afectan las decisiones que se toman en el país. Por eso esta tierra, su tierra, se ama votando. Este 1 de abril, que no le da igual, vote y ame a su país. Un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Buenas noches, bienvenidos al segmento número 2 del debate del cómo. En este debate, tal como su nombre lo indica, queremos conocer cómo los candidatos van a poner en marcha acciones concretas para las soluciones que le han planteado al país. Por eso les agradecemos muchísimo el esfuerzo que están haciendo para detallar en mecanismos, en recursos, en plazos, en ideas bien concretas, las propuestas que ya ustedes han venido socializando con la población en los últimos días. En este segundo bloque, esta primera parte va a tener un cambio en la mecánica. A cada uno se le va a dirigir una pregunta en específico, para lo cual tendrá la posibilidad de responder hasta por un máximo de 2 minutos. El otro candidato podrá agregar en 1 minuto lo que quiera sobre ese tema o bien replicar lo que ha señalado el primero de los 2 candidatos. Don Carlos, empezamos con usted. Este es un tema que será únicamente para usted y don Fabricio solo tiene 1 minuto para replicar. El tema corresponde a la seguridad ciudadana. En el debate pasado también del Tribunal Supremo de Elecciones, usted dijo cómo va a combatir el tema de la inseguridad. Vamos a ver el video que fue lo que nos compartió en esa ocasión. Este problema es el que más preocupa a los costarricenses en sus hogares. Tenemos que echar mano de lo que ha funcionado y las experiencias que lo han logrado. Por ejemplo, la ciudad de Medellín llegó a tener una tasa de 400 homicidios por 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. Y en menos de 2 décadas lo logró bajar a 20.000. 4 medidas de planes integrales de desarrollo urbano, que es lo que tenemos que aplicar. Una policía, pero una policía que tenga cámaras y que trabaje con los gobiernos locales controlando el territorio y recuperándolo del crimen organizado. 2,
Prevención, cuando no hay oportunidades educativas, cuando hay exclusión educativa, perdemos a mucha de nuestra juventud ahí. 3, recuperación de espacios públicos. Y 4, organización comunal para el arte, para la cultura. Cada vez que se comete un crimen tiene que haber una pena y hay que hacer responsable a las personas, pero tiene que haber justicia restaurativa. Muchas veces cuando hay un crimen por exclusión social es que ha fallado la sociedad. La mano dura, sin nada más, no resuelve nada. Don Carlos, menciona usted una serie de medidas muy importantes, entre ellas menciona el llamado Milagro de Medellín, donde lograron efectivamente reducir de 300 homicidios por cada 100.000 habitantes a 2 dígitos, cerca de 20 homicidios ahora. Pero eso requirió cientos de millones de dólares en inversión en enormes megaproyectos de infraestructura, en política social, en una modernización total de la policía. Usted menciona varias de esas cosas y otras más todavía, como penas restaurativas, organización comunal para el arte, dijo, recuperación de espacios públicos. Cuéntenos, don Carlos, en estos 2 minutos, ¿cómo vamos a poder implementar todas esas soluciones? Bueno, muchas gracias. Y en efecto, lo que se dijo en ese momento es válido para este momento. Y en efecto, lo que es Medellín es una de las mejores prácticas del mundo. ¿Cómo se hará? Desde Casa Presidencial, como he dicho, es uno de los temas que se manejará allí. Tendremos un centro de gobierno, un centro de mando relacionado con el tema de seguridad, que tendrá que ver lo específico de la seguridad ciudadana con los temas policiales, y ahí tendremos mapas, indicadores, seguimiento muy cercano, tanto el Ministerio como la Presidencia y otros, de esos indicadores. Pero ese espacio no quedará nada más en la parte policial y de seguridad. Ahí tenemos que trabajar con las municipalidades involucradas de esos puntos especiales en mapas. Tenemos que trabajar con las instituciones sociales y públicas. Usted menciona muy bien el tema económico para hacer esto. Pero Costa Rica ya tiene una inversión social importante y una inversión social institucional en el MEP, en el Ministerio de Salud, en el INA, en el IAFA, en el IMAS. Pero no tiene una coordinación interinstitucional. La primera experiencia de coordinación interinstitucional exitosa es de este gobierno y me tocó llevarla adelante, que se llama Puente al Desarrollo, donde más de 12 instituciones con 22 programas trabajan la dimensión de lo social. Aquí lo que planteamos es, para hacer economías de escala, trabajar en el territorio con un mando unido, con información compartida, en que las instituciones transformen esas realidades. Y ejemplos concretos: la construcción de la Escuela de la Carpio es un gran logro interinstitucional. El parque temático para Alajuelita, emulando la experiencia del Parque Libertad, es generar ahí en San Felipe de Alajuelita una de esas experiencias piloto para mejora de esos entornos. ¿Que hay que sumar más? Sí, pero hay esa experiencia de mando compartido, no solo en lo policial, sino en lo preventivo, en lo educativo, en lo formativo, y eso va a transformar la realidad de muchas de estas comunidades. Eso lo que requiere es mucha gerencia y ciencia y mando. Don Carlos, tiene usted 1 minuto, don Fabricio, para referirse al mismo tema o bien para replicar algo de lo que señaló don Carlos. Sí, claro, en este gobierno recibimos el récord de homicidios en el 2017, 603 asesinatos, el récord de femicidios también, que crecieron en estos 4 años, récord de robo de vehículos, y el problema es que el enfoque en este gobierno, como bien lo veíamos en el video de don Carlos del debate pasado, han sido los delincuentes, no han sido las víctimas. El enfoque deben ser las víctimas y debe haber una coordinación entre las instituciones. Don Carlos, primero, en la primera ronda dijo que iba a mantener como ministro de Justicia a Marco Fioli, ya se desdijo en esta segunda ronda, y pues básicamente me parece que desde ahí ha venido el problema, porque no ha habido una coordinación. En un gobierno nuestro trabajaremos coordinadamente, se establecerá y se activará el Consejo Nacional de Seguridad, que me parece que es vital para que trabajemos en la línea correcta en este tema que tiene tan preocupados a los costarricenses, e intervendremos constantemente las comunidades con policías, pero también con todas las instituciones de bien social que se requieren para trabajar desde la familia, desde la raíz del problema, atacando la raíz del problema decididamente. Bien, don Fabricio, en el debate de enero pasado a usted se le consultó sobre sus acciones en el tema de las pensiones. Esto fue lo que en aquella oportunidad usted nos dijo.
Este es un tema medular importantísimo, de prioridad para un gobierno de restauración nacional. Y hay 4 líneas en las que quiero poner énfasis en este minuto que tengo para hablarles de este tema. En primer lugar, ya hay diagnósticos, ya hay mesas de diálogo que han trabajado en este tema. Apoyaremos las propuestas que han hecho desde estas mesas de diálogo. Promoveremos también, mediante la convocatoria en las sesiones extraordinarias, los proyectos de ley que le den recursos a todos los regímenes de pensiones también. En tercer lugar, las pensiones de lujo. Hay que atacar las pensiones de lujo, este es importantísimo. Debemos establecer un impuesto solidario para que las pensiones no superen el salario de un diputado. Esto es medular, esto es importantísimo y esto tenemos que hacerlo desde el primer día, empezar a trabajar desde el primer día para que esto sea una realidad y por supuesto con todas las negociaciones que mencionaba en la respuesta anterior en la Asamblea Legislativa. Y también, por supuesto, invertir los fondos, las utilidades de los fondos de pensiones en obra pública, porque esto es inversión segura, esta es la inversión más rentable que existe para fortalecer estos regímenes de pensiones y darles la posibilidad de mantenerse fuertes. Bien, don Fabricio, en este que es el debate del cómo, como decíamos, nos interesa precisar las acciones, los plazos, los responsables. Usted señaló en esa intervención 4 grandes temas. Dijo que respaldaría las propuestas que en las mesas de diálogo se estaban concretando. Bueno, nos interesaría que nos diga cuáles de esas propuestas se impulsarían en su gobierno. Nos dijo que promovería proyectos, inclusive de periodos extraordinarios, de recursos para fortalecer los regímenes de pensiones. Bueno, ¿cuáles son esos recursos? Esos proyectos ya están identificados. ¿Pueden las y los costarricenses tener una idea de cuántos proyectos estarían ustedes impulsando en ese periodo de sesiones o en esos periodos de sesiones extraordinarias? Luego, sobre el impuesto solidario, ¿en qué consiste? ¿Qué características tendría? ¿Se le implantaría a los que ya hoy tienen pensiones de lujo o a los que eventualmente podrían seguirlas teniendo? Y lo último, el uso de las utilidades de los fondos de pensiones, decía usted, para la construcción de obra pública. ¿Se va a lograr? ¿Cómo existe ya legislación en esa dirección que usted ha avanzado? ¿Existen negociaciones? ¿Qué puede esperar la ciudadanía costarricense en el caso de que usted sea el próximo presidente en estos temas para además garantizarle la sostenibilidad al sistema de pensiones a las y los costarricenses? Gracias. Sí, en efecto, hoy por hoy, especialmente el régimen de invalidez, vejez y muerte está en una situación crítica en la que en un mediano plazo podría volverse insostenible. Cuando hablamos, por ejemplo, de las medidas o las propuestas de las mesas de diálogo, mesas tripartitas en las cuales han participado los patronos, los trabajadores y el Estado, se han establecido algunas, o por lo menos nosotros hemos hablado de 3 en particular, y es un aumento, eso sí, gradual, un aumento gradual en las cuotas y en el aporte de, en este caso, las 3 partes. Tenemos datos que indican que en el caso de un 0,66% que ha tenido o que tiene que aportar el Estado, no se ha dado ese aporte, lo cual por supuesto representa un problema. También los traslados de fondos del Banco Popular, utilidades del Banco Popular y de FODESAF al régimen de pensiones del IBM, que representaría 85.000 millones de colones al año aproximadamente. Me parece que es un tema que hay que poner sobre la mesa y que hay que valorar porque podría generar, obviamente haciendo una revisión, especialmente en el caso de FODESAF, que ya tiene los fondos distribuidos. Hay que revisar si sería factible y cuánto sería factible si es en efecto el monto del que habla las mesas de diálogo. En cuanto a los proyectos de ley, hay varios proyectos de ley que en este momento se están trabajando desde la Asamblea Legislativa. Uno de ellos particularmente, y que del cual se habló también en la discusión de la primera ronda, que tiene que ver con poner un impuesto a la cerveza para generar recursos para el régimen de pensiones del IBM. Lo estamos valorando y podría ser uno de los proyectos que apoyaríamos. Y en nuestro caso particular, algo que proponemos en nuestro proyecto de gobierno, en nuestro plan de gobierno, tiene que ver con precisamente desde un proyecto de ley impulsar ese impuesto solidario para los que hoy tienen una pensión de lujo y para los que la lleguen a tener en el futuro, porque lo que necesitamos es atacar este problema. El pueblo no quiere más pensiones de lujo y nosotros tenemos un compromiso de atacarlo y de cambiarlo. Don Carlos, un minuto de réplica, puede referirse a lo que dijo don Fabricio o desarrollar sus propias líneas de acción. Como ministro de Trabajo me tocó el honor
de hacer el recorte de las pensiones de lujo a partir de la aprobación de 4 leyes que se llevaron adelante en esta administración, generándole un ahorro de más de 21.000 millones de colones a los costarricenses. Fue la primera vez que se emitió ese recorte a pensiones de lujo. Y cuando lo implementamos, algunos exdiputados se encuentran, exministros, se encuentra don Danilo Chaverri, que hoy lo apoya a usted, don Fabricio, atacó lo que hicimos y lo llevó, lo recurrió a la sala cuarta. Y nosotros defendimos lo que hicimos, lo llevamos a la sala cuarta y lo ganamos. Y tenemos otro recurso puesto ahí, don Víctor Morales Mora y mi persona, los dos como exministros de Trabajo, para aplicar un artículo de la ley del 98 y definitivamente poner tope a las pensiones de lujo, a la espera de que la Sala Constitucional determine eso. Don Fabricio, usted dice de defender los programas sociales, 85.000 millones es una sexta parte de FODESAF, ¿a qué se le va a recortar? Yo no estoy de acuerdo con quitarle plata a los programas de cuido, de vivienda o de becas, ¿no? Aquí vamos a hacer un nuevo cambio de dinámica. Vamos a volver a las preguntas generales de temas de problemáticas del país, en donde se le va a hacer una pregunta, la misma pregunta para los dos, y tienen cada uno 2 minutos para responder. En la lista de problemáticas ahora tenemos a la infraestructura y la movilidad. A pesar de la gran cantidad de planes que existen, de grupos especializados que han diagnosticado ya este tema, organismos internacionales, políticas incluso, proyectos de financiamiento, todavía la infraestructura pública sigue siendo una de las grandes deficiencias del país. ¿Cómo ustedes en su gobierno darían soluciones efectivas a la insuficiencia que hay de infraestructura pública? Vamos a empezar esta pregunta con don Carlos. Gracias. Es un tema que por cerca de 3 décadas molesta a los costarricenses. Tenemos la institucionalidad encargada del tema de la infraestructura vial sin capacidad de dar respuestas. Entonces tenemos un problema de una institucionalidad débil, MOP débil, CONAVI débil, CTP, que no toman decisiones como debe para resolverle a los costarricenses. Hay 2 rutas de acción. Una, la ruta de acción de resolver, y hemos generado un equipo de alto nivel para resolver, y en los 100 días hemos planteado avanzar en la resolución de la serie de topics planteados o los cuellos de botella para con los contratos de mantenimiento de obras, muchas de esas obras resolverlas en ese plazo, iniciar la solución, que los costarricenses recobren la confianza de que se puede avanzar. Avanzar también con la orden de ampliar la ruta 27 vía concesión, hacer para el año 2021 concluir la primera etapa del tren eléctrico interurbano, también vía concesión, llevándolo a partir de ese grupo de alto nivel. Y ese grupo de alto nivel tendrá que asumir muchas funciones, en tanto en lo legislativo cambiamos la normativa para que el MOP recobre la capacidad de planificar, de gestionar muchos de los proyectos que necesitamos. Es un tema que ha agobiado a los costarricenses por años, similar al tema de las presas. Y ahí yo lo que digo es, denme la confianza, así como logramos resultados en pobreza, que son fehacientes y los números lo señalan, así como logramos resultados en las convenciones colectivas, que no se habían hecho a 30 años, así como logramos resultados en las pensiones de lujo, recortándolas como no se había hecho antes. Así es que me despido, la oportunidad para este problema que tiene más de 30 años, me permitan en el bicentenario resolverlo y que Costa Rica se sienta orgullosa de su infraestructura. Gracias, don Fabricio. En este tema que ya está sobrediagnosticado, por favor, sus 2 minutos, ¿cómo lo va a resolver? Gracias. El tren eléctrico es uno de los primeros temas a los que hay que entrarle y hay que definir en particular cuál de los 2 proyectos de preinversión que existen, uno del gobierno pasado y otro del gobierno actual, para entrarle directamente a ese tema. Por supuesto que en concordancia y en conjunto tiene que entrársele al tema de sectorización. Hoy por hoy a San José entran 1.880 autobuses con un buen proyecto de sectorización que haga que los buses, los más grandes, se trasladen del norte al sur y del este al oeste sin tener que quedarse en el centro de la capital. Podríamos hacer que entren 540 buses menos
por día. Así que es importante ese tema de la sectorización y también el tema del teletrabajo. Eso nos va a ayudar en conjunto a crear unas mejores condiciones en cuanto al tema de las presas, que hoy por hoy nos están quitando calidad de vida, nos están quitando tiempo con nuestra familia, nos están quitando productividad en el trabajo. La gente todos los días tiene que padecer con este tema de las presas. También en materia de infraestructura hay que trabajar decididamente proyectos como el de Ruta 27, la ampliación de Ruta 27, San José Cartago. Hay un par de proyectos que son más complicados, 2, 3 proyectos, pero a los que hay que entrarles también decididamente, y me refiero a San José, San Ramón, me refiero a la Ruta 32 y me refiero también a la carretera a San Carlos. En estos proyectos hay que trabajar fuertemente, Circunvalación Norte, y nosotros hemos planteado, lo dije también en una respuesta anterior, un nuevo proyecto de concesión que incluya los tramos de Ruta 32 y de Circunvalación Norte que no fueron incluidos en esos proyectos. Y me refiero, en el caso de Ruta 32, al tramo entre Río Frío y San José, y en el caso de Circunvalación Norte, el que está desde la República hasta Calle Blancos, tiene que ser un proyecto nuevo. No estamos recibiendo ningún proyecto nuevo de parte de este gobierno y hay que trabajar en eso. Y el tema de los topics, los 31 topics que existen, para el cual hay un presupuesto de unos 8 millones de dólares, más la coordinación con las municipalidades con el dinero que se aprobó en esta Asamblea Legislativa de 63 mil millones de colones más para la red vial cantonal. Bien, entramos a otro segmento de este bloque en donde seguimos escuchando las preguntas de las y los costarricenses. En este momento, las de las 4 provincias que nos quedaron pendientes del bloque anterior. Vamos a iniciar con la gente de Heredia. La gente de Heredia también quiere emitir un voto informado, un voto inteligente, y tenemos una pregunta de doña Montserrat Soto. Mi nombre es Montserrat Soto, yo soy vecina de Heredia y quisiera que me respondan cómo van a resolver el problema del agua en la provincia de Heredia, ya que ha habido mucho crecimiento urbanístico en esta provincia en los últimos años. Don Fabricio, la pregunta es para usted primero. Gracias, Montserrat. Un saludo a todos los heredianos también, que estoy seguro tienen muchas expectativas para estas elecciones. El tema del agua, en efecto, es complicado. Hay muchas comunidades que hoy por hoy están padeciendo situaciones complicadas a causa de la poca coordinación que existe entre acueductos y alcantarillados, con las municipalidades, con las asadas. En este momento hay en el país cerca de 2.117 asadas, representan el 30% más o menos de cobertura. También hay que tomar en cuenta algunas cooperativas que han entrado a trabajar en el tema. En el caso de Heredia en particular, la empresa de servicios públicos de Heredia. ¿En qué hay que trabajar? Hay que trabajar en una coordinación real, una coordinación en la cual el gobierno no deje abandonadas las asadas. El gobierno, desde acueductos y alcantarillados, tiene que trabajar en proveer las condiciones de infraestructura, darle el acompañamiento a estas asadas, que son estas organizaciones, estas asociaciones comunales que se dedican precisamente a proveer. Muchas de ellas son pequeñas. Hoy hablé con un amigo del sector de Santa Bárbara de Heredia, de más arriba del Roble de Santa Bárbara de Heredia, donde una asada le provee agua a solo 7 familias. Bueno, debemos fortalecer las asadas para que puedan también, con la debida infraestructura, con el debido acompañamiento y la coordinación que mencioné, proveer de este preciado líquido a la mayor cantidad de familias posibles, con lo cual tendremos mayores posibilidades de tener menos comunidades con problemas de agua. Hoy por hoy, ese es un problema que afecta también la competitividad, afecta también la posible generación de nuevas empresas. En este caso en Heredia queremos también tener la posibilidad de abrir nuevas empresas, de generar más empleo, y el tema del agua pues resultaría afectaría definitivamente nuestras intenciones, y por supuesto queremos y debemos trabajarlo, pero como repito, aquí en este y otros proyectos, y lo hemos dicho, vamos a trabajar en coordinación con las autoridades locales, que me parece que son vitales en temas tan importantes como este. Don Carlos, su respuesta para doña Montserrat. Gracias a Montserrat y a los heredianos en este tema. Sé que es uno de los que más preocupa. Lo he escuchado en Barba, en San Rafael, en Santa Bárbara, en San Isidro, principalmente en las zonas altas. Ahí necesitamos generar las zonas de protección para las fuentes, principalmente desde sus orígenes. Y la expansión urbana que ha sufrido la provincia, sobre todo inmobiliaria, es la que ha puesto mucha presión.
Las 9 principalmente, 9 cantones, si no excluyendo Sarapiquí que tiene otra realidad, pero 9 de los cantones tienen que trabajar de manera muy articulada en la relación tanto del ordenamiento urbano, el manejo de las cuencas, la administración del recurso hídrico y su protección. Lo que pasa en la parte alta o lo que pasa en las fuentes va a afectar a las otras partes de la provincia. Desde ahí entonces una de nuestras prioridades tiene que ver con todo lo que es gobernanza multinivel, todo lo que es ordenamiento territorial, procura de planes de desarrollo, planes conjuntos en materia de agua. Los planes tienen que incorporar cosas como la densificación y el trabajo o la construcción en vertical para no tener que expandir tanto los servicios. También una cultura en materia del consumo, un consumo responsable de las fuentes de agua, tanto para no desperdicio como para tener instalaciones desde ya previstas hay experiencias en que los baños se alimentan del agua que se recoge de lluvias o de otras fuentes. Eso permite defender el tema de consumo de agua. Es uno de los temas centrales para la provincia, planteada con Tomos. Ahí el trabajo con las municipalidades, asadas, AIA y planes concretos y conjuntos es lo que nos permitirá garantizar el suministro para la provincia. Muchas gracias, don Carlos. Es ahora el turno de la provincia de Cartago. Desde allá, don Alejandro Gómez les formula a ambos la siguiente pregunta. Mi nombre es Alejandro Gómez, vecino de Tierra Blanca de Cartago, y quiero preguntarle a los dos candidatos cómo van a resolver el problema que tenemos los agricultores de la zona norte de Cartago y en general, porque el contrabando de cebolla y de papa por la frontera junto a Panamá y además por Peñas Blancas nos están asfixiando y nos están perjudicando con los precios que nosotros necesitamos para seguir produciendo. Carlos, ¿cómo le va a resolver usted este problema a don Alejandro Gómez y a todos los pequeños campesinos de la provincia de Cartago? Muchísimas gracias a don Alejandro por la pregunta. Eso es uno de los temas centrales. Además, es la agricultura la que genera mayor empleo en las zonas rurales y también en la zona rural de Cartago. Es clave. Uno, necesitamos garantizar precio y mercado, y eso lo logramos fortaleciendo no solo el programa de abastecimiento institucional, el PAI, que compra 130.000 millones de colones en productos frescos, pero hoy solo 30.000 millones los compra productores. Es decir, tenemos 100.000 millones aún que podríamos comprar a productores costarricenses, un mercado grande y que nos daría estabilidad. También la mejora en las ferias del agricultor. Hay cartagineses desplazados todos los fines de semana, agricultores vendiendo sus productos a todas partes del país. Necesitamos mejorar las condiciones de las ferias de agricultor y reducir la intermediación. En el punto que plantea directamente don Alejandro, en efecto, necesitamos luchar, si es con contrabando, luchar contra el contrabando de papa, cebolla o cualquier otro producto que venga a distorsionar nuestra economía y los productos y los precios para nuestros productores, pero por eso también necesitamos garantizar precio y mercado, también seguro para cosechas, para garantizar que puedan llevar adelante, mejora tecnológica en semilla, abaratar los insumos que estamos aplicando en la tierra, porque el costo de los insumos sigue siendo uno de los costos que golpea más a nuestros agricultores. Es clave también, por eso lo hemos repetido, no avanzar a la adhesión de la Alianza del Pacífico. No podemos golpear a nuestro sector agropecuario, por eso no podemos avanzar a la adhesión tal cual está planteada, y dignificar la agricultura nuevamente. Nosotros tenemos que aspirar a una agricultura como en Francia, como en Holanda, donde la gente joven y las siguientes personas pueden vivir bien de la agricultura. Y eso es algo que impulsaremos desde nuestra administración, una dignificación de la agricultura y de nuestros campos para llevar prosperidad distribuida territorialmente en el país. Muchas gracias, don Carlos. Su turno, don Fabricio, de responderle a don Alejandro Gómez. Saludos también a don Alejandro y a toda la provincia de Cartago, con la cual tenemos proyectos muy importantes. En el caso en particular de la agricultura, una actividad que genera el 42% de las exportaciones de este país, que genera entre empleos directos y empleos indirectos, genera cerca de 500.000. Y bueno, básicamente queremos decirle a don Alejandro y a todos los agricultores de la zona que en efecto el tema del contrabando es prioridad para nosotros, está mencionado en nuestro plan de gobierno, el ataque al contrabando, y cuando hemos hablado de
seguridad alimentaria, que fue lo que yo dije, yo no dije soberanía alimentaria, dije seguridad alimentaria. Me refiero precisamente al acompañamiento de las autoridades de gobierno, desde un Ministerio de Agricultura y Ganadería fortalecido, acompañar a estos agricultores en distintas áreas. Número uno, pues con el debido financiamiento a través de Banca para el Desarrollo, que al igual que con el tema de los emprendedores, genera a veces un bloqueo para que los agricultores puedan pues generar sus diferentes cultivos. También, por supuesto, tiene que ver mucho con el tema de la infraestructura. ¿Cuántos agricultores agradecerían que en coordinación con la municipalidad les hagamos algunas calles y algunos caminos que en este momento están necesitando? Con el tema de Alianza del Pacífico, nosotros hemos reiterado una y otra vez que el avance que pretendemos hacer en cuanto a las negociaciones siempre será en la línea de respetar y cuidar las sensibilidades de este sector en particular, que es el que en este momento tiene quizá un mayor temor ante la posibilidad de adherirnos a esta alianza. Esto se refiere al respeto que se debe tener en los acuerdos bilaterales que ya existen y, repito, en la protección de este sector en particular. Nosotros trabajaremos de la mano fortaleciendo el Ministerio de Agricultura, incluyendo a las instituciones, el INDER, el CNP, para que trabajemos en conjunto en la línea de generar los espacios para que sus productos se vendan de la mejor manera, atacando el contrabando y apoyándoles desde el gobierno. Antes de seguir con las dos provincias que nos faltan, les recordamos que este debate lo pueden seguir por todas las redes sociales del Tribunal Supremo de Elecciones o de CINAR Costa Rica Medios. Y también les agradecemos mucho a los dos candidatos, de nuevo, insistir en los mecanismos, en el cómo, en acciones concretas, en las preguntas que nos quedan por venir. Y ahora vamos a pasar a la pregunta que viene desde Alajuela, específicamente desde La Fortuna de San Carlos. Les hacen la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Elena Rodríguez, vecina de La Fortuna de San Carlos. Me gustaría saber cómo van a hacer para ampliar la red de cuidado acá en La Fortuna, ya que tengo un hijo pequeño y no tengo dónde dejarlo. La pregunta es planteada por doña Elena Rodríguez. Don Fabricio tiene sus 2 minutos para responderle. Elena, gracias por la pregunta. Un saludo a toda la gente de San Carlos y de La Fortuna de San Carlos, que es un lugar tan lindo y que, pues, por supuesto, también en la línea del trabajo que haremos para estas comunidades, pues lo que hemos hablado de turismo va mucho y tiene mucho que ver con lo que ustedes viven en la actualidad. Las redes de cuidado, pues son prioridad para un gobierno de restauración nacional, serán prioridad para nosotros y lo hemos demostrado precisamente cuando como diputado hice varias denuncias en cuanto al debilitamiento de esta red en este gobierno en particular. Tenemos que fortalecer la red de cuidado, tenemos que relanzar estas redes de cuidado y no solamente para los niños, sino también para los adultos mayores. Nuestra meta, Elena, nuestra meta, se lo digo a usted, mamá, que pues está esperando también esta ayuda de parte del gobierno, es alcanzar por lo menos a 25,000 niños más, por lo menos tener 25,000 niños y niñas más que sean beneficiarios de este programa en particular. Pero no solamente queda con la ampliación, y esto lo lograríamos a través de recursos de cooperación internacional particularmente, y por supuesto todo lo que podamos desde el gobierno generar para fortalecer esta red. Pero también no queda ahí, el problema no queda ahí, también tenemos que hacer las variaciones legales para que no ocurra algo que está pasando. Una de las quejas que más recibíamos en nuestro despacho en la Asamblea Legislativa tenía que ver con que muchas mujeres llevaban a sus hijos a la red de cuidado y después se iban a la casa y no trabajaban. Pero el problema no es que la mujer no quería trabajar, el problema es que si se iba a trabajar y empezaba a ganar un salario que la sacara del índice de pobreza, ya por salir de la pobreza, ella no podía entonces ser una beneficiaria del programa de las redes de cuidado. Y es ahí donde hay que hacer las variaciones necesarias. Es un tema que yo ya he venido conversando cuando estaba como diputado con las autoridades respectivas para generar también desde la Asamblea Legislativa una solución real que le permita a las mujeres no solo tener una red que cuide a sus hijos, sino también poder trabajar y salir del índice de pobreza. Gracias. Don Carlos, su respuesta para doña Elena. Muchísimas gracias. Yo quiero responderte de la siguiente manera. Desde mi precampaña, durante la campaña e incluso en el acuerdo nacional, hemos puesto un compromiso para aumentar en 40,000 cupos la red de cuidado en 4 años. Eso sería duplicar el tamaño de la red de cuidado actual. Eso se haría
con fondos mayoritariamente del PANI, a partir de los 27.000 millones que por una orden legal se le tuvo que incrementar al PANI, y como estos son fondos directos de Hacienda y no pasan a FODESAF, viene a solventar la problemática que bien explicó don Fabricio. Pero ahí ya están los fondos. Y esto permite esa duplicación. ¿Bajo qué modalidades? Bajo las existentes secudis desde municipalidades, alternativas privadas, que le daríamos un gran soporte a las alternativas privadas, también porque son MIPYMES que podrán crecer a través de estos cupos nuevos, a través de la protección y la mejora de los CENSINAI del Ministerio de Salud, también de las alternativas del PANI o de los hogares comunitarios. Esto es una red que viene a darle a usted en La Fortuna y a las personas en todo el país las mejores opciones. Con este financiamiento PANI, que son fondos de Hacienda, solventamos ese problema y pasamos a modalidades copago. Una madre que tiene necesidad, una vez que obtiene un trabajo, pasa a otra modalidad que podría pagar 10.000, 20.000 colones. El costo de atención está a unos 130.000 colones hoy. Entonces tendría un gran subsidio de parte del Estado, pero no tendría que dejar la alternativa de cuido. Esa es una solución que además garantiza el bienestar, la nutrición y tutela el interés superior de la niñez, pero también de las mujeres, y la corresponsabilidad social del cuido. Es una responsabilidad de la sociedad, no recae exclusivamente en las madres. Es un plan concreto. Si habláramos de cooperación internacional, a mí me gustaría saber qué cooperación y de qué montos específicos. Bien, para cerrar este bloque vamos a escuchar la pregunta que nos hace en representación de la provincia de San José, doña Yorleni Sotela, desde Acerrí. Mi pregunta es, ¿cómo van ustedes a ejecutar la ley sobre el maltrato animal? Don Carlos, es su turno para responderle a doña Yorleni. La ley de maltrato animal fue una realidad durante esta administración, fue una discusión en la campaña anterior muy profunda, un movimiento de bienestar animal que planteó la temática y ya hay aprobada una ley en materia de bienestar animal. ¿Qué es lo que corresponde y qué es lo que sigue? Uno, se necesita capacitar a los distintos instituciones, organismos y personal que la tiene que ejecutar. Y ahí estamos hablando desde el Poder Judicial con jueces, fiscales, defensores que tienen que conocer y capacitarse en lo que la ley tutela, también capacitando a órganos administrativos como el caso de SENASA, que tiene que ver todo con el tema animal desde el MAG, o el caso del Ministerio de Salud, que también tiene materia relacionada con salud en general, para la oportuna ejecución en los temas de reglamentos, toda la reglamentación necesaria, y también la concientización. Necesitamos concientizar en materia de bienestar animal a la ciudadanía. Ahí contamos ahora no solo con las personas que desde el Partido de Acción Ciudadana han llevado este tema adelante, sino que doña Ani Saborío, la esposa de don Rodolfo Pisa, es un liderazgo que quiere asumir desde un gobierno nacional, lo cual a nosotros nos complace tener una persona que lleve esta materia también adelante con decisión para no sacarla de la agenda pública y siempre en un diálogo muy importante con las comunidades. El buen manejo y buena tutela del bienestar animal no tiene por qué ir en detrimento de tradiciones costarricenses en materia de topes u otras, pero siempre que se haga acorde con las mejores prácticas. Tenemos que conciliar esta ley con estas prácticas, pero es algo muy posible con buenas prácticas y con capacitación. Es algo que llevaremos adelante desde nuestra administración. Muchas gracias, don Carlos, por su respuesta. Don Fabricio, es su turno. Gracias. Fui uno de los diputados que voté a favor de este proyecto de ley. Aprovecho el espacio, lo hemos hecho en otras ocasiones, pero aprovecho el espacio porque de pronto hay alguien que hoy nos esté viendo y no pues haya escuchado nuestra aclaración. En algún momento durante la discusión de este proyecto yo hice un llamado de atención sobre las penas que nos parecían desproporcionadas. En efecto, la Sala Constitucional, después de que se había aprobado en primer debate, aprobación en la que yo también voté a favor, la Sala Constitucional hizo el llamado y dijo que en efecto eran desproporcionadas.
se hicieron los arreglos dentro de la Asamblea y ya se logró votar el proyecto de ley. Y de nuevo, Fabricio Alvarado y Restauración Nacional votó a favor de esta ley porque tenemos claro la importancia de la protección de los animales. Recientemente, y usted lo ha visto en nuestras redes sociales, y si no lo ha visto, lo invito a buscarlo en la página de Facebook Fabricio Alvarado Presidente, firmamos un compromiso con diferentes asociaciones relacionadas con el tema de la protección animal, y el compromiso va desde la línea, desde que desde el gobierno se busquen los recursos para empezar a implementar esta ley, en efecto se ejerza la capacitación a las diferentes instituciones relacionadas, pero también se incluya una iniciativa que es bastante novedosa, que es bastante también, de alguna manera, pues complicada, pero tiene que realizarse y se puede hacer porque no puede incluir a todas las municipalidades, porque no todas tienen policía municipal, pero en aquellas en que haya policía municipal se pueda generar también el trabajo desde este cuerpo policial como una especie de policía animal que esté también al tanto de que se cumpla la ley. Aquí, por supuesto, es importantísimo el papel de la ciudadanía, que los mismos costarricenses, los mismos ciudadanos denuncien claramente y lleven sus denuncias al Poder Judicial a través de redes sociales. Muchas denuncias se hacen, pero no se llevan directamente a las autoridades, y por eso en esa línea tiene que haber una coordinación entre SENASA, municipalidades y particularmente también el Poder Judicial para que reciba las denuncias. Muchas gracias, don Fabricio. Muchas gracias, don Carlos. Hemos terminado este segmento y además hemos terminado con las preguntas estructuradas. Aún así, yo insto a cada elector a que siga informándose. Es su derecho seguir preguntando cómo lo van a hacer para que ejerza un voto inteligente. En el siguiente bloque, que vamos a comenzar en unos minutos después de la pausa, será un bloque en donde ustedes escogerán 2 temas para preguntarse libremente y debatir entre ustedes. La moneda está en el aire. El proceso electoral no ha concluido y este 1 de abril no nos puede dar igual elegir presidente. Sin importar su partido político, todos los miembros de juntas cantonales y juntas receptoras de votos que trabajaron el 4 de febrero tienen el deber de presentarse a cumplir con el cargo que juraron desempeñar. Por amor a Costa Rica, este 1 de abril, que no le da igual. Preséntese y sea responsable con Costa Rica. Un voto informado es un voto inteligente. A mí no me da igual que usted no piense en nuestro futuro. A mí no me da igual que se rompan amistades por política. A mí no me da igual perder el respeto que nos caracteriza. No me da igual que dejemos la forma costarricense de resolver nuestras diferencias. No me da igual que unos pocos elijan por mí. A mí no me da igual, porque a todos nos afectan las decisiones que se toman en el país. Por eso esta tierra, su tierra, se ama votando. Este 1 de abril, que no le da igual, vote y ame a su país. Un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. El Tribunal Supremo de Elecciones facilita los siguientes medios para consultas o denuncias. Para saber su lugar de votación, envíe un mensaje de texto o llame al 1020 y digite su número de cédula tal como aparece en su documento de identidad. Para denuncias, llame gratuitamente al 800 Elector. También puede descargar la aplicación Votante Informado CR para más información o ingrese a nuestro sitio web tse.go.cr. Este 1 de abril, que no le da igual, vote y ame.
Buenas noches, estamos en el tercer y último segmento del debate del cómo. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales del Tribunal Supremo de Elecciones y de CINAR Costa Rica Medios. Bien, como señalaba doña Evelyn en el anterior bloque, en esta oportunidad la metodología va a ser la siguiente. Cada uno de ustedes va a poder plantear hasta 2 temas. Para hacerlo van a disponer de 1 minuto como máximo. El candidato que le toca responder tendrá hasta un máximo de 2 minutos y medio. Y posteriormente, quien formuló la pregunta tendrá otros 2 minutos y medio para su réplica. Por el turno, don Fabricio hará la primera pregunta en 1 minuto. Bien, don Carlos, usted fue rector del tema social, presidente de Limas, y yo tengo un par de consultas en particular sobre el tema de los adultos mayores. Yo quisiera que usted nos comente en cuanto a las redes de cuidado de adultos mayores, ¿cuánto creció en este gobierno, si es que creció, las redes de cuidado de adultos mayores? Y también con el tema de las pensiones, si estas crecieron, las pensiones para los adultos mayores, y cuánto crecieron también. Muchas gracias, don Fabricio, por la consulta. Es una de nuestras preocupaciones centrales y lo plantean los adultos mayores día a día cuando uno va a la calle. Primero quiero plantear un tema de un debate anterior relacionado con el sector pobreza, porque usted planteaba que nosotros la habíamos subido en 2014. Hay que ver que en 2014 este gobierno tenía 2 meses en el gobierno cuando se toma la medición y se hace pública en 2014. Es decir, ese 22.4 es lo que recibe el gobierno en los primeros 2 meses, no es él que lo haya provocado. Una medición real de lo que se desempeña o destaca de un gobierno puede verse 2, 3 años como se está viendo ahora. Creo que es importante plantear eso. En el tema de las pensiones, casualmente hablando de FODESAF, que usted plantea quitarle 85.000 millones. FODESAF es uno de los principales financistas de las pensiones del régimen no contributivo de la Caja. Ese régimen, cuando llegamos en esta administración, tenía 100.000 pensiones y nosotros, en conjunto con la Caja, digo IMA, Sector Social, FODESAF, Ministerio de Trabajo y la Caja, se ampliaron de 100.000 a 115.000, es decir, se dieron 15.000 pensiones contributivas más en este periodo, lo que nos hace que en un próximo gobierno estemos cerca de universalizar las pensiones no contributivas para los adultos mayores en pobreza. Puente al desarrollo como estrategia fue una forma más fácil de identificar a esos adultos mayores que requieren la pensión no contributiva. Y se hizo, como la inflación estaba baja y había varios años de no tener una actualización del monto de la pensión, se hizo un esfuerzo para pasarlas de 75 a 78, que es poco, sí, pero con la baja inflación, eso representa con la base de tantas pensiones una cantidad importante de millones de colones, que se dio la actualización, y uno esperaría seguir teniendo un FODESAF fuerte para seguir ampliando el régimen no contributivo, que es una de las mejores formas para apoyar a los adultos mayores en vulnerabilidad, y también resolver el tema fiscal, pero no tocando FODESAF, para poder resolver las otras pensiones. 130.000 colones, muchos adultos mayores nos señalan, no les sirven para los temas de ni el alquiler, o es poco en relación con agua, luz o con pago de servicios, que es lo principal que pagan los adultos mayores. Y en esta administración se llevó adelante algo que es muy importante, una estrategia en relación de abandono. Más de 400 adultos mayores que estaban abandonados en camas de la Caja, a través de la red de CONAPAN, se les logró ubicar para que tuvieran una atención oportuna en materia de cuidado y se les dio lo que merecen desde un punto de vista de dignidad y respeto. Don Fabricio, su réplica. Bien, gracias. Bueno, don Carlos, no me contestó si aumentaron las redes de cuidado. Los datos que nosotros tenemos nos indican que en efecto el aumento de las redes de cuidado fue de 0. No hubo ni una sola red de cuidado más en estos 4 años. Para los adultos mayores son las mismas 53 con las que empezó este gobierno. En nuestra proyección es lograr aumentar por lo menos a 82 la cantidad de redes de cuidado para adultos mayores. En cuanto al tema de las pensiones, hay un dato del índice de pobreza multidimensional que ustedes crearon que indica en una de las 20 carencias, hay 20 carencias dentro de las 5 dimensiones, y una de ellas en la parte social indica que hay más
adultos mayores sin pensión. Había 25.500 al principio de este gobierno, ahora hay 27.500 personas adultas mayores sin pensión. Ahora le aclaro una cosa, cuando yo hablé del tema del FODESAF y los fondos de FODESAF, trasladarlos al régimen de invalidez, vejez y muerte, recuerde que esa es una propuesta de la mesa de diálogo tripartita que dije que vamos a estudiar y analizar, sería una de las posibles, pero además hay algo inexacto entre lo que usted está planteando. Los 85.000 millones no son todos de FODESAF, son una suma de los de FODESAF con los del Banco Popular, lo cual estaríamos revisando. Quiero agregar nada más a esto, sobre todo para información de los costarricenses, que Restauración Nacional ha sido un defensor de la población adulta mayor. Fuimos nosotros quien en este cuatrienio, yo como diputado, presenté un proyecto de ley también para que las personas adultas mayores, o más bien para que el abandono a los adultos mayores sea castigado, haya una pena incluso de cárcel cuando el abandono cause la muerte de la persona adulta mayor. También es importantísimo fortalecer el CONAPAM, convertirlo en una institución que tenga sus propios recursos para poder ejercer las políticas de protección de esta población adulta mayor. Y debo decir que también dentro de nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa, en el cual presentamos cerca de 35 proyectos de ley, además del que ya mencioné, hay otro que habla del envejecimiento activo, oportunidades para los adultos mayores para un envejecimiento activo, haciéndolos participar en actividades, por ejemplo, el cuidado, la vigilancia de los niños en su entrada y salida de la escuela. Estoy seguro que muchos adultos mayores estarían dispuestos a participar de este tipo de actividades y otras propuestas más que están también en nuestro plan de gobierno en la página fabricioalvarado.com. Bien, muchas gracias, don Fabricio. Es su turno, don Carlos, de introducir su primer tema en este bloque. Muchas gracias. Don Fabricio, ¿por qué su partido y usted no han presentado los reportes de financiamiento de campaña para esta segunda ronda? Don Carlos, estamos en tiempo, el tribunal lo sabe, estamos absolutamente en tiempo para presentar los reportes financieros. Restauración Nacional es un partido que siempre ha sido transparente, de hecho es un partido que nunca ha tenido una condena ni una investigación por este tipo. Lo que han salido en los medios de comunicación en efecto obedece a plazos que establece el Tribunal Supremo de Elecciones, pero estamos dentro del plazo. Recuerde que también existen las prórrogas, recuerde que también en este momento estamos en el reordenamiento de muchas cosas, pero Restauración Nacional y el pueblo puede estar tranquilo en ese sentido. Restauración Nacional se ha distinguido por ser un partido político donde la transparencia es lo que priva, donde damos nuestros reportes financieros siempre al Tribunal Supremo de Elecciones. El Comité Ejecutivo, ya he tenido la oportunidad de conversar con los miembros del Comité Ejecutivo, están trabajando en eso, hay una prórroga del Tribunal Supremo de Elecciones, entonces no hay en este momento absolutamente nada del que los costarricenses puedan cuestionar o tengan de qué preocuparse. En realidad la respuesta es bastante sencilla y me va a, digámoslo así, me voy a tardar mucho menos del tiempo porque básicamente estamos dentro del tiempo y el partido Restauración Nacional, como repito, históricamente incluso es de los pocos partidos políticos que no ha sido llevado a los tribunales de justicia por algún mal manejo de fondos o por alguna situación de falta de transparencia. Don Carlos, su réplica. Muchas gracias. Yo coincido, don Fabricio, con usted cuando dice que un gobierno tiene que ser de manos limpias, pero esas manos limpias tienen que estar presentes, no ocultas, tienen que verlas las costarricenses. Y estamos a una semana de las elecciones. Usted sabe que el tema del financiamiento de campaña es un tema sensible porque ahí se ve los apoyos y se ven cosas que los costarricenses quieren saber. Y a una semana de las elecciones es muy importante tener eso presente, como lo es importante tener un plan de gobierno presente. Fíjese que usted ahora dice, estamos analizando lo de FODESAF. Y usted plantea que quiere hacer crecer, porque no crecieron, las ayudas para los adultos mayores. Pero la principal fuente de financiamiento para hacer crecer las ayudas a los adultos mayores es FODESAF. Entonces, si usted le va a bajar el presupuesto a FODESAF pasándolo para las pensiones en la caja, ¿cómo va a subir lo que usted plantea, su propuesta, las ayudas a los adultos mayores, si más bien le va a bajar el presupuesto? Si lo fuera a hacer, significa que le tiene que quitar a otro programa.
¿A cuál programa le va a quitar? Los costarricenses tienen que saber eso. Y por eso es importante tenerlo escrito en un documento de plan de gobierno, que a una semana de las elecciones, usted tampoco ha planteado, usted su campaña, usted dijeron, plantearemos un programa 2.0, porque el 1 era un programa modesto, pequeño, que no tenía, usted en el debate pasado, Repretel, dijo que según el Estado de la Nación es el que más propuestas tenía. Don Fabricio, no es cierto, no es eso lo que dice el Estado de la Nación, no es el que más propuestas tenía, ciertamente. Pero por eso es tan importante que los costarricenses tengan un documento escrito, para que no se tengan que confundir entre lo que usted dice en el debate y lo que dice, por ejemplo, Gerardo Corrales, o lo que usted dice en el debate y dice, por ejemplo, don Álvaro Ramos, que llama a derogar una ley en temas de justicia que usted votó como diputado, y que cuando se le dice eso, Álvaro Ramos dice, no me importa. Entonces, ahí es donde yo le digo, por eso es tan importante tener un programa de gobierno escrito. Nosotros tenemos un programa de gobierno escrito desde octubre, con 188 páginas, vinculado al Acuerdo Nacional, vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos además un acuerdo de gobierno nacional con don Rodolfo Pisa, rubricado y apoyado por figuras del Partido de Liberación Nacional, y está de cara a los costarricenses, a una semana de las elecciones. Ustedes analizan y valoran, pero no tienen eso en un documento para respaldarlo. Don Fabricio, esta sería su segunda y última pregunta que plantearía en este segmento libre. Se puede decir que esta es la primera vez que yo planteo este tema en un debate y en medio de estas elecciones, contrario a lo que mucha gente pensaría. Don Carlos, usted se ha reunido en esta campaña política con grupos religiosos. Usted, bueno, en La Nación hace unos días salió una reunión suya con un colectivo cristiano, dicho sea de paso. También se reunió el mismo día que yo me reuní con los obispos de la Conferencia Episcopal. Y quisiera que nos detalle un poco más con qué otros grupos religiosos se ha reunido usted. Y bueno, si no considera también que reunirse con grupos religiosos, quiero que usted me diga qué piensa usted sobre si reunirse con grupos religiosos o grupos de líderes de grupos religiosos significa usar la religión para ganar votos, conforme pues ya sabemos está prohibido en el Código Electoral y en la Constitución Política. La respuesta es categórica, sí me he reunido con líderes religiosos católicos, líderes evangélicos, líderes judíos, pero me he reunido con ellos en su condición de ciudadanos y personas. Y tutelando claramente el artículo de la Constitución, o la Constitución, ha sido en el entendimiento de las cosas que como sociedad debemos llevar adelante. Y es en ese ánimo que me he reunido con los distintos líderes religiosos. Bien, quiero poner sobre la mesa este tema, y lo he puesto sobre la mesa, contrario a lo que muchos nos han señalado y han dicho que hemos hecho. Es la primera vez que yo pongo este tema sobre la mesa. En otras ocasiones es porque me lo han preguntado o me han dicho. Lo interesante es que es exactamente lo mismo que ha hecho Fabricio Alvarado en esta campaña política. Reunirse con líderes de grupos religiosos, reunirse con líderes de diferentes iglesias, pero particularmente en las últimas semanas, usted, don Carlos, ha mencionado, por ejemplo, el tema de la Virgen de los Ángeles en una clara intención de decirle a la gente que los católicos tendrían algún problema si un presidente evangélico gobernara este país. Eso no es así y las pruebas están ahí. Gente de la Iglesia Católica, población católica de este país, ahí están las pruebas en los medios de comunicación y en las diferentes acciones de este gobierno que hoy representa don Carlos Alvarado, de cuál es el partido que ha atacado a la Iglesia Católica, cuál es el partido que ha atacado la libertad religiosa en este país, cuál es el partido que intentó sacar la misa del canal de televisión que usted está viendo en este momento. ¿Cuál es el partido que prohibió o sacó un programa de televisión porque decía que Dios te bendiga o la Virgen te proteja? ¿Cuál es el partido cuyos miembros, por ejemplo, Ana Elena Chacón, atacó directamente a la Iglesia Católica? ¿Cuál es el partido que una y otra vez a iglesias católicas y no católicas las atacó, por ejemplo, con el tema de cierres de iglesia en el que nosotros tuvimos que intervenir? ¿Y cuál es el partido que, por el contrario, Restauración Nacional,
ha protegido la libertad religiosa y de culto, promoviendo un proyecto de ley que protege a todas las religiones, no solamente a la evangélica, a todas las religiones. Y hemos tenido en esa línea reuniones con representantes de absolutamente todas las organizaciones religiosas de este país, promoviendo un simposio en el que los representantes de estas religiones estuvieron ahí, y yo creo que los hechos hablan por sí solos. A la gente católica, a la que han atacado o a la que han dicho que sería un problema que un presidente evangélico les gobernara, recuerden quién en la Asamblea Legislativa defendió, o más bien se opuso al Estado laico, proyecto, uno de los cuales habían presentado gente como Anelena Chacón, como Sergio Alfaro, actual ministro de la Presidencia, y como Alberto Salom, quien fue jefe del hoy candidato del Partido Acción Ciudadana. Ellos presentaron el proyecto de Estado laico que pretende sacar a Dios de la Constitución y que pretende hacer el cambio en el artículo 75 de la Constitución Política. Bien, don Carlos, es el turno para que usted plantee el último tema en esta mesa de discusión. Le reitero, 1 minuto para usted, 2 minutos y medio para usted, y de réplica 2 minutos y medio para culminar este bloque. Muchas gracias. Don Fabricio, casualmente me da pie a hacer esta pregunta. Hay en la prensa hoy un audio de una de sus reuniones con un grupo religioso, pero particularmente del que usted proviene, en la que usted dice de su propia boca en ese audio que el Tribunal Supremo de Elecciones estaría tratando de ponerles un tapaboca como grupo. ¿A qué se refería usted con esa provocadora declaración? Gracias, don Carlos. Fíjese que, en efecto, me llama muchísimo la atención, y lo digo aquí, en las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, me llama muchísimo la atención que no en 2, sino creo que en 3 ocasiones, en 2 ocasiones de manera oficial y también en 1 o 2 ocasiones el presidente de este tribunal se ha referido al tema de usar la religión y de lo que deben o no deben decir los pastores y los sacerdotes sobre el tema político. Pero me llama la atención que desde este tribunal no se dice nada de un presidente de la República que anda haciendo campaña y anda entregando llaves de proyectos que no están terminados. De eso no dice nada, y hay denuncias de parte de diputados, hay denuncias de parte de la sociedad civil en las diferentes redes sociales. ¿Por qué no dice nada, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones en relación a profesores, de universidades públicas, que hay denuncias también en redes sociales que han utilizado en las aulas el discurso de que hay que votar por el partido de gobierno? ¿Por qué no ha hablado nada el Tribunal Supremo de Elecciones sobre ese tema? ¿Por qué no ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones de denuncias que están en redes sociales también en relación a que autoridades hoy de gobierno, de Limas, le dicen a sus beneficiarios que en un gobierno de Restauración Nacional les quitaríamos sus ayudas? ¿Por qué no dice nada el Tribunal Supremo de Elecciones sobre la beligerancia política de algunos de los miembros de este gobierno actual? Es ahí donde tenemos una gran duda, don Carlos, porque se manifiesta mucho el Tribunal Supremo de Elecciones, y déjeme rechazar sus aseveraciones en el sentido de que son provocadoras. Estamos haciendo un llamado al Tribunal Supremo de Elecciones a que, si van a ser fuertes con algún sector en particular, y en este caso el sector cristiano evangélico y cristiano católico, pues que lo sean entonces en todos los sentidos. El tribunal, repito, no ha dicho nada sobre un presidente de la República que ha estado en diferentes zonas, precisamente en las zonas de Guanacaste, Punta Arenas y Limón, en las que el Partido Acción Ciudadana no logró ni un diputado. Anda ahí entregando llaves de proyectos que no están terminados, anda allí haciéndole campaña política, cuando ustedes como partido, como oposición, criticaron eso profundamente en el pasado. Entonces es ahí donde yo repito, el Tribunal Supremo de Elecciones nos está quedando debiendo, le está quedando debiendo al país, y le está quedando debiendo a un pueblo que tiene derecho también a saber de política y opinar de política, como es el caso y en particular de los líderes de las organizaciones religiosas, que no son apolíticos, también son parte de esta sociedad y pueden opinar como personas sobre el tema político. ¿Tu réplica? Gracias. Hay mucho que decir sobre este tema. Que uno se reúna con líderes religiosos no es lo mismo a que uno les pida votos o bendiciones económicas, o que vayan a sus feligreses a pedir hacer campaña. Eso es lo que se refiere la prohibición constitucional. Eso es lo que no se puede hacer. Mezclar la religión con la política, y eso está en la Constitución, está en la ley, que es diferente de reunirse con las distintas agrupaciones religiosas para dialogar como actores ciudadanos y ponerle claras las posiciones. Es ahí donde, como ya ha quedado demostrado, se han utilizado recintos religiosos para hacer política, donde está esa prohibición, y ese es el cuestionamiento. Y yo no estoy diciendo aquí que no se pongan las denuncias del caso, que se pongan todas las denuncias del caso.
con el gobierno, con las beligerancias políticas, y si alguien tiene que hacer, está haciendo algo indebido y tiene que caer, que caiga, porque así lo hemos dicho antes en los casos de Cemento y otros. Yo no necesito que un gobierno ande haciendo cosas para yo ganar esta campaña, bien que me ha costado luchar contra el cemento, contra muchas otras cosas para hoy estar aquí, y no necesito eso. Mi liderazgo está construido de otra forma, en acuerdos, en diálogo, y ese diálogo que hago con distintas denominaciones, pero no para pedirles votos, para plantearles un plan concreto que sí está escrito. Pero aquí usted no está cuestionando al gobierno, a mí o las iglesias, usted está cuestionando al propio Tribunal Supremo de Elecciones a una semana. De la democracia más consolidada de América Latina, usted está cuestionando entonces al tribunal. Permítale a sus diputados hablar, permítale a sus diputados electos que presenten las denuncias, si las hay, como están distribuidos en todo el país, que hablen, pero usted no les permite hablar. No les permiten hablar a sus vicepresidentes, no los permite debatir. Si usted hace eso ya como candidato, lo va a hacer como presidente. Si no presenta sus planes concretos como candidato a una semana de una segunda ronda que mira a América Latina expectante, como presidente vamos a aceptarle, estamos analizando, estamos valorando e iremos a fortalecer. Está comprometiendo incrementar programas a los cuales les está quitando presupuesto. Esto es serio. Y por dicha hay debates para plantear estos temas, y por dicha aún quedan 2 más. Muchas gracias. Con este libre intercambio estamos llegando a la parte final del debate del cómo. Esta parte final la vamos a realizar con un último cierre de cada candidato por 2 minutos. Por el turno tiene la palabra don Fabricio. Le digo algo nada más a don Carlos antes de hacerle o darle mi mensaje a los costarricenses. Don Carlos, el PAC también ha visitado iglesias para pedir voto, históricamente, y lo han hecho todos los partidos. Han visitado iglesias para pedir los votos, y si no, pregúntele a Carmen Muñoz, y pregúntele a Franklin Corella, pregúntele a alguna de la gente que en ocasiones pasadas. Lo que pasa es que hoy creo que ustedes no tendrían la autoridad moral para visitar iglesias y pedir votos, porque pues han golpeado precisamente a la gente que tiene una fe o una creencia en este último gobierno. Entonces por eso creo que no tendrían la autoridad moral para hacerlo. Costa Rica está a las puertas de una decisión importantísima, una decisión que puede determinar qué va a pasar con las nuevas generaciones, qué va a pasar con los niños y niñas, qué se le va a enseñar a nuestros niños y niñas en la escuela y en el colegio. La decisión que usted va a tomar el próximo 1 de abril no es de poca monta. Y déjeme decirle, el plan de gobierno de Restauración Nacional está ahí desde octubre. Y el Estado de la Nación sí dijo que tiene más propuestas concretas, que tiene más establecido en el plan de gobierno el cómo se harán las cosas, más que otros partidos políticos, incluyendo el partido de don Carlos Alvarado, el partido de gobierno, el partido Acción Ciudadana. Entonces, ¿qué lo invito a hacer yo? Bueno, lo invito a analizar este plan de gobierno, a esperar para esta próxima semana la presentación del plan de gobierno 2.0, porque dígame quién históricamente ha hecho lo que estamos haciendo nosotros, que es fortalecerlo. El mismo plan de gobierno inicial decía, este plan de gobierno no termina aquí, las líneas no están cerradas, y por eso hemos trabajado con muchos partidos políticos, no solo con uno, como ha hecho don Carlos, con muchos partidos políticos para construir el proyecto que será la base para el Plan Nacional de Desarrollo, que nos podrá hacer decir una y otra vez que Costa Rica es grande, y nos podrá hacer matar a los gigantes que necesitamos matar, de corrupción, de ineficiencia y de inseguridad que nos está dejando este gobierno del Partido Acción Ciudadana. Lo espero el 1 de abril con un voto por Restauración Nacional. Don Carlos, sus 2 minutos de cierre. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes, al Tribunal, al CINART, a don Fabricio. Son claves estos espacios para debatir. Y yo en verdad, genuinamente espero que por el bien de Costa Rica ese programa se presente, y espero que se difunda, porque estaremos casualmente en Semana Santa. El programa es el contrato del político con el ciudadano, no es una mera guía, es un contrato, y le dice, esta es mi verdad y con esto yo actuaré, véalo, conózcalo, critíquelo, para que sepa bien por qué va a ir a votar. Y por eso hemos presentado ese programa desde octubre con 188 páginas, y hemos ampliado elementos ahora con un acuerdo nacional, con varios líderes, y eso nos llena de optimismo para Costa Rica. En ese optimismo quiero hablarle, por ejemplo, a don Limber, que conocí la historia hoy, un emprendedor que a sus más de 60 años saca su bachillerato,
y logra sacar su pyme adelante y hoy tiene 2 hijos profesionales, lo que demuestra que en Costa Rica cuando la gente se faja, sí se puede. O Alejandro, el joven de Alajuelita con quien hoy pude conversar, el 10º de su familia, el más pequeño, pero que estudió becado porque era bueno para el deporte. Y cuando se sacó sus estudios, decidió qué hacer con esos estudios y decidió que lo que quería hacer era un trabajo en cortes de pelo, sofisticados. Y lo está haciendo y con eso está sacando adelante desde Alajuelita a sus padres y está orgulloso. Y así hay miles de personas en Costa Rica, fajadas, comprometidas, esperando esa oportunidad para estudiar, para tener el crédito, para sacar al país adelante. Nadie quiere aquí que le regalen nada, pero queremos oportunidades, que sean ágiles los trámites, que el gobierno sea honesto y trabaje. Y por eso queremos un gobierno nacional de varios partidos que resuelva y que de una vez por todas haga despegar a Costa Rica al desarrollo, porque nosotros en América Latina podemos ser líderes y en el gobierno nacional seremos líderes. Muy bien, muchas gracias, don Carlos, don Fabricio. De parte del Tribunal Supremo de Elecciones, de su Instituto de Formación y Estudios en Democracia, a ambos, especialmente a ustedes, costarricenses, muchas gracias por habernos distinguido con su compañía. Les invitamos a seguir informándose. Pregunte, no se quede con las dudas, pregunte qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Que este 1 de abril no le dé igual, ejerza un voto informado y un voto responsable por Costa Rica. Buenas noches. Buenas noches.